Es tremendo honor estar aquí en este grupo de la Casa del Padre. Verdaderamente me gozo del privilegio de poder pasar con ustedes este tiempito corto, pero espero de que verdaderamente el Señor pueda hacer algo. Realmente nosotros no sabemos los tiempos ni las sazones. A veces no entendemos el tiempo del Señor hasta que se terminó. Y entramos a la próxima, es cuando podemos ver en el pasado y ver todo lo que Dios ha venido haciendo y cómo lo ha venido haciendo. Y porque estamos en medio a veces de la lucha, el cansancio, los problemas, y eso nos quita la perspectiva de dónde realmente estamos dentro del GPS de Dios, ¿verdad? Y entonces me gozo mucho de esta oportunidad. Se me ha pedido de que hable acerca del impacto que tiene el ministerio y el servicio a Dios dentro del concepto de las familias. Y lo digo desde la perspectiva porque ya creo que ustedes ya pudieron sumar 1 más 1, ¿verdad? Yo vengo de una tercera generación de ministros. La familia Parish, realmente el comienzo de la familia Parish fue aquí en Costa Rica. No sé si ustedes lo sabían. Pero mis abuelos, que eran canadienses, sintieron el llamado de Dios ya a mediana edad. Mi abuelo tenía 38 años de edad y sintió el llamado de Dios al ministerio y se lanzó al ministerio, y todos los que querían, él iba a diferentes organizaciones para ver qué organización lo avalara, y todos le decían: usted está demasiado viejo para meterse al ministerio, mejor quédese haciéndose el trabajo y sostenga ministros más jóvenes. Y mi abuelo dijo que no, y de salida del Canadá pasaron un largo tiempo aquí en Costa Rica aprendiendo el castellano, y se conectó con un ministerio aquí en Costa Rica. ¿Cuál es el nombre del ministerio? Misión Latinoamericana. La Misión Latinoamericana. Y se me acercó a la Misión Latinoamericana a preguntarle si él tenía visión para Colombia y si ellos lo avalaran. Y básicamente la Misión Latinoamericana le dijo que no tenían visión para Colombia. Y entonces mi abuelo se lanzó solo hacia Colombia. Pasó casi 12 años en Colombia la familia. Ahí nació de mi padre, que mi padre fue el último en nacer en Canadá, y entonces el resto de la familia nació y se crió aquí en América Latina. Y entonces en el año 49 hicieron la transición a Guatemala, donde mi generación nació. Y los comienzos están acá en Costa Rica, y le agradezco a Dios ese fundamento. Mi madre también pasó casi 2 años aquí en Costa Rica, en el año 54, 55. Mi papá le dijo: no me caso contigo hasta que no aprendas el castellano. Y entonces vino acá a aprender. Y entonces, como pueden ver, hay no sé si es un cimiento emocional o un cimiento espiritual, pero hay una relación que quién sabe lo que Dios quiere hacer. Cuando estaba sentado ahorita y escuchando esta increíble palabra que el Señor trajo a través del profeta, me recuerdo que el Señor me trajo una palabra hace como 2 o 3 años, que en Costa Rica había un hijo, y todavía no lo he encontrado. No sé qué es lo que Dios tiene, pero el Señor tiene algo que quiere hacer. El Señor quiere algo, y tenemos que ver qué es lo que el Señor quiere hacer, y tenemos que estar dispuestos a eso. Increíble, me parece fantástico edificar sobre lo que acabamos de escuchar acerca de paternidad, ¿verdad? Porque creemos de que Dios es un Dios de generaciones. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, y poco pausa, Jacob, porque fue hasta Betel donde tuvo Jacob el encuentro con Dios, porque pudiéramos decir que Jacob estaba en una condición perdida cuando llegó a Betel. Él estaba, básicamente había rechazado y se había rebelado en todo en contra de lo que Dios había hecho en su familia. Y por eso cuando hay la manifestación en Betel, Dios dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de tu padre Isaac, pero hay paro.
Y le dice, si tú te comprometes conmigo, yo seré tu Dios. Pero después, cuando despierta Jacob y dice, Dios estaba aquí y no lo sabía, porque no tenía discernimiento. Él llega a un lugar donde Dios estaba, que era casa de Dios. Era casa de Dios. Y cuando él se despierta y reconoce lo que estaba pasando, él dijo, yo me comprometo hoy para que tú seas mi Dios. Y entonces ahí es donde se vuelve el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ya hay ese linaje de nuevo. Y contemplando el concepto familiar a través de la Biblia, me carga profundamente el tema. Yo soy una persona apasionada por la familia. Ese es uno de los temas principales que el Señor nos ha dado a mi esposa y a mí. Valga la redundancia, soy esposo de 36 años, padre de 4 hijos. Y para que me conozcan un poco más, y me apasiona con Cindy, mi esposa Cindy, ministrar en cuanto a la familia, en cuanto al matrimonio. El Señor nos ha dado una palabra de restauración familiar, de restauración matrimonial, y me preocupa de que el patrón, y lo digo de esta forma, que los héroes de nuestra fe, los héroes bíblicos, fueron patanes como padres. No hay otra forma más suave que ponerlo. No hay otra. No hay forma y no hay excusa. Porque si nosotros vemos tal vez el legado de generacional, realmente Isaac tuvo un hogar tormentoso. 2 hijos que eran, vamos a decir, agua y aceite. Problemático, gatos y perros se peleaban todo el tiempo. Vemos nosotros a Jacob que no duplica sino cuatriplica la problemática, porque era un hombre que tenía tantos preferidos y tantos rechazados que los hijos no se podían hablar ni bien ni mal, sino la única forma que podían hablar era por pleitos y gritos. La Biblia lo dice. Podemos nosotros encontrar hombres tan poderosos que comienza la historia bíblica con un hombre llamado Elí, que no hay necesidad de redundar en esa historia, ¿verdad? Elí era un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que a nivel ministerial respetuoso, pero él no interfirió en el pecado de sus hijos. Y lo digo de esta forma, que yo con hijos adultos, yo no soy responsable de la vida de mis hijos, pero sí soy responsable si ellos practican ese pecado dentro de la iglesia. Eso sí soy responsable, porque como ministro yo tengo la responsabilidad de ser un protector. Yo lo digo a nivel apostólico, ¿verdad? Que tenemos cientos y cientos y cientos de pastores y de iglesias. Y lo digo a veces, yo tengo que proteger a las iglesias de los pastores y también tengo que proteger a los pastores de las iglesias. Y entonces se vuelve una situación. Y cuando yo no estorbo de que los hijos estén pecando en contra de la iglesia, estoy pecando yo mismo. Y ahí fue donde Elí pecó. Pero vemos nosotros de que Samuel, que fue un hombre increíble, tuvo hijos problemáticos. No dejó herencia transgeneracional. Y vemos nosotros los modelos una y otra vez. Vemos nosotros a Saúl, que manipuló. Su vida fue una vida de manipulación familiar, donde negó el plan y el propósito de Dios. Yo creo de que Saúl, Dios lo había instituido para poder hacer que David fuera su hijo. David tenía que levantarse como rey dentro de la familia y de la generación de Saúl. Pero por el pecado de Saúl, Dios se saltó de generación y hizo un pacto con David. No sé si entienden lo que estoy diciendo. Pero David, un hombre de batalla, un hombre increíble, un hombre de fe, un hombre de adoración, que me parece increíblemente irónico, con una familia desorientada y deshecha. Que estaba hablando con David los últimos 2 días, que uno de los mensajes que primero aprendí en el ministerio, que fue uno de los, vamos a decir, uno de los baños de sumersión ministerial con agua fría.
donde lo asusta a uno, ¿verdad? Fue el hecho de que la gente que más pretendía ser espiritual era la que no tenía la practicalidad de esa espiritualidad. Porque ¿cómo puede ser una persona de oración o una persona de adoración que dentro de su corazón tiene rebelión, orgullo, odio, amargura, resentimiento? Y ustedes que son gente de oración deberían de entender de que eso es contradictorio. Porque tiene que haber una practicalidad de nuestra espiritualidad. Y vemos David siendo un hombre conforme al corazón de Dios que tenía un hogar con caos. El hijo viola a la hija y ¿qué dice la Biblia? David no le habló ni bien ni mal. No defendió a la inocente, no defendió a la víctima. Y entonces eso crea un ambiente, un terreno fértil para la amargura, el resentimiento, la venganza y la traición dentro de su seno del hogar. Se levanta Absalón y en vez de poder amar y perdonar y pedir perdón en la vida de Absalón, él lo rechaza y lo manda afuera del reino. Después lo recibe, le permite estar en la ciudad, pero no puede ver su rostro. Eso crea un ambiente donde está creando traición dentro del pueblo. Y sigo, y podría yo seguir toda la historia, ¿verdad? Que llega hasta lo que podemos encontrar en 1 Reyes 1:7, donde dice que el último hijo mayor de David, ¿cómo se llama? Adonías, se levanta en contra de David y se junta con él. ¿Quién? Joab, su general, el hombre leal. ¿Y sabe por qué? Porque David, como tenía un desorden en su propia vida, allá en 2 de Samuel, creo que es capítulo 23, donde Joab confronta a David, le dice: has amado a los que te han aborrecido y has aborrecido a los que te han amado. Interesante. Y entonces cambia el corazón de Joab, aquel corazón leal lo vuelve un corazón traicionero. Todo dentro del seno de su familia. Vemos nosotros Salomón, que procrea un Roboam, otro problema generacional. Vemos nosotros casos que nosotros admiramos, el que se acaba de mencionar, la transición entre Moisés y Josué. Increíble historia de paternidad, increíble historia de delegación, de transferencia de autoridad, de transferencia de un legado, transferencia de una función. Me fascinó los diferentes roles, pero la pregunta es: ¿a quién le delegó Josué? ¿Quién era el hijo espiritual de Josué? No había. Se terminó el linaje con Josué. Y esa es la preocupación que les traigo el día de hoy. Porque sencillamente nosotros tenemos que comprender de que hay un desorden en la vida de muchos ministros y muchos siervos de Dios a nivel familiar. Y la problemática probablemente, y lo digo probablemente porque de ninguna forma nosotros podríamos meternos a todos dentro del mismo molde. Todos somos diferentes. El molde es diferente para cada uno de nosotros. Y creo que la problemática está fundamentada tal vez en tres cosas primarias. Que creo que debemos de entender que todo lo bueno tiene su lado malo, todo lo fuerte tiene su lado débil. Y ese es un principio de la vida. Si usted tiene alguna vez una oportunidad de tener que sentarse con una pareja a aconsejarles en un problema marital, ¿verdad? Viene una pareja con alguno de ustedes y le dice: ya estoy a punto de divorciarme, ya no aguanto a mi marido, ya no aguanto a mi mujer, lo que sea. Usted, lo fácil de discernir la problemática, de donde comienza la forma de discernir el problema, es decir, bueno, ¿qué fue lo que te fascinó y que te llevó a que te enamoraras de tu marido? Porque eso mismo es la debilidad. La fortaleza se vuelve ¿qué? La debilidad, y la debilidad se puede volver fortaleza. Y entonces lo admirable de un ministro, si no está enteramente entendido de la problemática, puede llevarlo a destruir a aquellos que verdaderamente aman
Porque al final de la vida, yo con 37 años de ministerio le voy a decir, lo que yo podría tener por 37 años, que podría decir que comenzó conmigo y todavía está conmigo, es muy... La gente es mala, la gente es desagradecida, la gente lo abandona, la gente le paga mal por el bien que uno ha hecho, y al fin y al cabo lo único que nos queda es ¿qué? La familia. La familia. ¿Y a quién hemos sacrificado? La familia. La familia. Wow. Wow. Y yo creo en el orden. Yo creo en el proceso. Tengo una enseñanza larguísima sobre lo que se llama el principio de las prioridades. Y en realidad creo en el orden. Por ejemplo, cuando yo estoy en la iglesia, mi prioridad es la iglesia. Y mis hijos tuvieron que aprender que durante el servicio y durante el tiempo que yo estoy atendiendo a la gente y estoy viviendo para la gente, ellos si quieren algo de mí, tienen que pedirlo antes del servicio. Porque no quiero que me lleguen cuando yo estoy hablando con alguien y me diga, papi, dame permiso para ir con mis amigos, dame a mí cantidad para que vayamos a comer. Ese no es el momento, porque ese es el momento en el cual estoy enfocado. Pero a la misma vez, la gente de la iglesia tiene que saber que cuando estoy con mi familia, que ahí es donde muchos de nosotros no entendemos. Me recuerdo con el perdón de David, voy a contar esta historia. Bajo David hay una iglesia, Atenas, la congregación de Atenas, y el pastor de Atenas estaba enfrentando una situación un poquito difícil hace muchos años atrás. Mi esposa estaba viajando, no sé en dónde andaba, pero andaba ministrando, y durante esa semana y media que mi esposa andaba ministrando, yo estaba en casa de mapacha. Ahora, si usted no sabe qué es mapacha, significa mamá, papá y muchacha. Es una palabra inventada por mí, que cuando yo le decía a mi secretaria, esta semana voy a estar de mapacha, ella ya sabía de que yo estoy de mamá, papá y de muchacha, de todo. Soy el que cuida a mis hijos. Aquí se llama Zoila. Y entonces, a mí siempre me ha gustado la cocina. Entonces llegué a casa, había estado en la oficina porque mis hijos durante su hora de estudio, yo me fui a la oficina, pero me fui de la oficina temprano a la casa y empecé a preparar una cena suculenta para mis hijos. Pasé 2 horas preparando, quería hacerla hasta gourmet, y puse la mesa. Puse todas las comidas en la mesa, llamé a mis hijos, y cuando los llamé instantáneamente el pastor de Atenas me llama a la casa, que quería hablar. Y yo le di el tiempo. Y esos 2 minutos se volvieron casi 30 minutos de plática, y cuando de repente terminé y colgué el teléfono, me di la media vuelta, mis hijos habían comido sin mí. Y realmente era importante. Pero lo importante no necesariamente significa que es para ahora. Porque a veces hacemos la emergencia de alguien la emergencia de uno. Exacto. Y eso no debe de ocurrir. Porque estamos poniendo a nuestros hijos en un segundo plano. Nos dejamos gobernar por la urgencia de la gente. Y como yo le he tenido que decir a la gente, mire, perdone, a usted le tomó 20 años meterse en este hoyo. ¿Usted quiere que de una noche a la mañana yo lo saque? Olvídese. Sí. Si usted ha esperado 20 años para poder salir de este hoyo, puede esperar otro día. Pero la gente tiene un problema. Pero le digo todo eso para regresar a las 3 cosas que yo iba a mencionar. La primera es de que muchos de nosotros estamos gobernados por nuestra pasión. Y esa pasión nos quema. Y esa pasión se vuelve dominante y controladora en nosotros. Ahora, si alguno de ustedes quiere interrumpirme, no tenga pena. A mí no me molesta, pero yo sigo adelante. Tranquilos. No, le digo, si alguien quiere hacer una pregunta o algo, yo con gusto paro. La cosa es de que a veces permitimos que nuestra pasión nos gobierne.
Y recordemos de que nuestra primera congregación, nuestra primera responsabilidad es nuestra familia. ¿De qué me sirve ganar el mundo y perder mi familia? Bien, sí. ¿Y cuántos ejemplos bíblicos y ejemplos vividos ahora actualmente están en esta situación? Porque tiempo y orden debe de haber en todo, ¿verdad? Nuestros hijos no toman el lugar de Dios, que esa es la problemática moderna de la generación milenial ahora, que los hijos han tomado el lugar de Dios. Sí. Porque en muchísimos hogares, aún cristianos, los hijos gobiernan. Sí. Son los pequeños demidioses. Sí, sí. Es la realidad. Pero en la vida de un pastor, donde sus órdenes están o prioridades están desorientadas, primero la primera problemática es la pasión. Porque muchas veces lo que nos consume dentro de nosotros se vuelve el todo. Digamos, cuando yo hablo con parejas, le digo a las mujeres, usted tiene que entender al hombre. El hombre por naturaleza es extraño, diferente. Por ejemplo, la esposa viene con el esposo y le dice, mi amor, yo necesito un vestido nuevo, y el esposo le dice, perdóname, no hay dinero. Mi amor, necesito una estufa nueva, perdóname, no hay dinero. Pero la próxima semana va y se compra una moto. Y la esposa se le queda viendo y le dijo, no había dinero. No, es que para esto sí hay. Para lo que verdaderamente es importante, sí tenemos todo. Para la pasión que nos consume, para eso sí tenemos tiempo, dinero, todo lo que necesitamos. ¿Está entendiendo la problemática humana? La segunda problemática humana es esta: de que lo que yo estoy haciendo yo creo que es lo más importante del mundo. Y esa es parte de la naturaleza humana. Y lo voy a decir desde una perspectiva sin insultarlo a ninguno de ustedes, pero que usted entienda el otro lado de la moneda, de que lo que usted está haciendo, usted hoy, en su propio pensamiento, cree que es lo más importante del mundo. Y la realidad es, entre más alto estamos en el nivel de influencia o en el nivel de responsabilidad, yo como apóstol del Señor tengo que entender de que yo tengo ciertas prioridades en mi vida, pero mi responsabilidad no es vivir para mí mismo, mi responsabilidad es vivir para otros. Y entonces yo soy un facilitador. La responsabilidad apostólica es ser un facilitador de otros. Significa de que el éxito de otros es mi éxito. Amén. Y yo se lo puedo mostrar bíblicamente. Esa fue la oración de Jesucristo en Juan capítulo 17. ¿Por qué no va conmigo? Se lo voy a mostrar para que usted lo pueda ver. Juan 17, que es la oración sacerdotal de Jesucristo. Déjeme encontrarlo aquí. ¿Alguien podría leer el versículo 19? Solo porque mi versión es la versión antigua y la versión del 1960 es mejor. Por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Le pregunto, ¿qué es lo que realmente está diciendo ese versículo? Note aquí, lo que está diciendo, la gloria de Jesucristo no está en lo que Él estaba haciendo, sino la gloria verdadera de Jesucristo estaba en lo que los discípulos iban a hacer. ¿Está entendiendo? El grave problema es de que muchos de nosotros lo único que pensamos, lo único que respiramos, lo único que sentimos, lo único que hablamos y lo único que creemos que todos deberían de hacer lo mismo es lo que nosotros estamos haciendo. Y aunque uno diría, es que eso es el llamado de Dios, sí lo es. El grave problema es de que Dios nos ha dado llamado a todos. Y si todos trabajamos en esa forma, todos trabajamos en desunidad, aunque es el mensaje que se ha predicado más interdenominacionalmente que cualquier otro mensaje, que es el mensaje de la unidad. ¿Por qué es que no trabajamos juntos? Porque todos estamos tan enfocados en lo que estamos haciendo, porque creemos en que es lo mejor del mundo, es la última Coca-Cola en el desierto.
Y como por eso no podemos ayudar a otros, por eso no nos podemos invertir en otros, porque estamos consumidos por lo que es nuestro llamado. Ahora, eso tiene una relevancia y tal vez un efecto dentro de la vida de la familia, porque como eso es lo único que pensamos, volvemos a la familia tan loca y tan cerrada que ellos ya no aguantan y ya no quieren oír más. Ya los hijos ya ni quieren hablar con uno, porque lo único que uno habla es lo que lo consume a uno. Uno deja de ser padre y llega a ser ministro. Y digamos, yo tengo varios sombreros. Yo tengo un sombrero pastoral, tengo un sombrero apostólico, pero el que llega a casa no es ni pastor ni apóstol, es esposo y padre. Así es. Yo he venido de viajes, viajando toda la santa noche. Desde el otro lado del mundo llego yo a la casa y uno de mis hijos me recoge en el aeropuerto. Llego yo a la casa, mi esposa está haciendo una suculenta cena o un suculento desayuno, cualquiera que sea el tiempo, y me ha ocurrido donde yo llego a la cocina y abrazos, besos, y ahí estoy parado platicando con mi esposa. Ella abre la refrigeradora, no hay leche, y me dice: mi amor, anda a comprarme leche. No es un asunto de autoridad aquí, es un asunto de que el apóstol no regresó. Exactamente. Sí. El padre y esposo fue el que regresó. El apóstol se quedó a la puerta. ¿Está entendiendo el concepto? Claro. Pero a veces nosotros no hacemos la transición, no podemos, porque estamos consumidos por lo que somos. Nuestra identidad está amarrada a nuestro llamado y no debemos de estar gobernados de esa forma. Nuestro llamado no es nuestra identidad. Y por eso nuestros hijos están en contra del ministerio. Porque como vamos a decir, nos adoran, nos alaban, nos aprecian, nos quieren mucho, hasta nos tratan bien en los viajes. A mí me pasa, como apóstol me tratan como embajador del Señor. Hermanos, yo llego a la casa y a veces ni el perro lo quiere saludar a uno. No, lo digo en chiste, ¿verdad? Y ahí es donde uno prefiere el ministerio que la familia, porque no recibe en la familia lo que está recibiendo en el ministerio. Y la tercera cosa, ya lo mencioné, pero lo quiero mencionar, es de que no podemos hacer la transición entre el ministerio y la familia. Hay un dicho latinoamericano que dice: al pan pan y al vino vino, ¿verdad? Sí. Tenemos que saber distinguir en dónde estamos, en qué momento estamos. Y que cuando estemos en la familia nosotros podamos verdaderamente incorporarnos dentro de la familia, poder fluir dentro de la familia. Y la historia de donde comencé con el pastor de Atenas, ¿verdad? Que interrumpió un tiempo familiar. ¿Qué tuve que hacer en ese momento? Tuve que dar una orden en la familia que hasta hoy, casi 15, 16 años después, todavía existe. Que no se permiten celulares, ni llamadas, ni textos cuando estamos en tiempo familiar. Hay algunos de nosotros que el celular se vuelve casi como una tercera mano, no sé, porque está pegado a nosotros. Pero aún cuando tenemos tiempo familiar, pasamos una canasta como si fuera ofrenda. Todos tienen que depositar su celular y sus iPads, porque están confiscados. Porque ese es el tiempo de familia. Tenemos que hacer esa transición si queremos salvar nuestra familia. Porque no podemos servir a dos señores. Porque, digamos, como ministro, el ministerio nos consume. Pero puede destruir la familia, a expensas de la familia. ¿Algún comentario, algún insulto? Eso está buenísimo. Le estoy dando derecho a que me insulte. Hoy tiene la oportunidad. Sí, hermano. Cuando usted habla, apóstol,
ya en lo que tiene que ver no solamente a nivel de la familia, sino de vernos todos nosotros también como la familia de Dios. Me pongo a pensar en que la primera iglesia, que no aborrezco la palabra primitiva, ¿verdad? O sea, no me gusta, nunca me ha gustado, porque los hace ver casi como que son cavernícolas. Dice que todo lo tenían en común, que nadie sentía como que esto es mío, ¿verdad? Y cuando usted estaba hablando precisamente de este pasaje y de que la gloria de Jesucristo era en realidad la gloria de sus discípulos, obviamente tenemos que hacer una transición, no solamente el ministro dentro de la familia, sino nosotros también viéndonos como la familia de Cristo. O sea, la cosa es cómo hacer esa sería mi pregunta, porque el otro día escuchaba un pastor decía que la Biblia no nos dice el cómo, ¿verdad? Sí. No nos dice los cómo. Creo, hermano, que hay que hacer una transición. Sí. Creo de que los principios que puse y los ejemplos que establecí en el principio son los mismos para la familia como el ministerio. Sí. Porque el ministerio no vive para mí. En el sentido de que, digamos, un pastor que está bajo mi cobertura, él no fue creado para mí, sino yo fui creado para él. Estoy hablando como ministro, yo fui creado para él. Porque recuerde que no son los hijos los que proveen para los padres, sino son los padres los que proveen para los hijos. ¿Me entiende? En nuestro contexto latinoamericano decimos que todo hijo trae su pan debajo del brazo. Y eso es una pura fantasía, ¿verdad? A nivel familiar como a nivel ministerial, porque el hijo no está para proveerle al padre, el padre está para proveerle al hijo. El padre vive para el hijo. Y realmente el hijo es la gloria del padre. Y entonces cuando nosotros llevamos esa mentalidad al ministerio, nosotros cambiamos nuestro enfoque, ya nos dejamos de ser mini dioses dentro del ministerio y entendemos de que la gloria mayor es de servir, ser un servidor. Estoy aquí para servir a los que Dios me dio. Ahí cambia la mentalidad y es el mismo principio. Es el mismo principio. Ahora, cuando le menciono acerca de la familia, es bien importante entender de que lamentablemente muchos ministros no se conectan con su familia. Porque digamos, yo como apóstol, ¿cuál es la forma de conectarme con mi esposa? ¿O somos dos entes totalmente separados? ¿Cómo me puedo conectar con mi esposa? Porque ella es una ministra del Señor. Ella viaja también y por ejemplo, en este mes probablemente vamos a estar juntos, ella y yo. Probablemente 7, 8 días del mes. ¿Cómo me puedo conectar con ella? ¿Cómo puedo yo verdaderamente tener esa conectividad con ella como hombre, como esposo? ¿Cómo me puedo conectar con mis hijos como padre? Porque esa es una pregunta. Porque si no, voy a estar perdiendo mi hogar, voy a estar perdiendo a mi familia. Y en realidad usted tiene que determinar en qué forma usted se va a conectar. Y en realidad cuando nosotros lo pensamos de esta manera, nosotros tenemos que pensar no desde la perspectiva de qué es lo que ellos van a buscar en mí, sino qué es lo que yo voy a buscar en ellos. Por ejemplo, mi esposa, y este es secreto de Estado, pero se lo voy a contar a ustedes porque yo sé que ustedes no se lo van a contar a nadie más. Solo en Facebook. Mi esposa es una de las mujeres más creativas que existe en la faz de la tierra. Una mujer que todo lo que ella toca lo hace increíblemente bello. Creativa en todo sentido de la palabra, increíble cocinera, increíble creadora. A ella le encanta coser, le encanta de todo, pintar, todo. Ella es increíble como creativa. ¿Cómo me puedo conectar con ella? Yo tengo que conectarme a nivel de lo que ella es como mujer. Y digamos, por ejemplo, ella hace unos edredones increíblemente bellos, que un edredón que ella hace podría tomarle a ella hasta 2 meses hacer. Un edredón que le podría tomar 2 meses hacer. Y entonces
Antes yo jugaba este jueguito con ella, donde ella, porque ella es una mujer nocturna, ella se metía a su cuarto de costura a las 9 de la noche, ya como a las 12 venía yo, mi amor, no te vas a venir a la cama. No me puedo dormir sin ti, ¿verdad? Y entonces, ¿qué decidí hacer? El dicho, ¿verdad? Si no puedes contra ellos, únete de ellos. Entonces, ¿qué hice yo? Me uní y le dije, ¿en qué te puedo ayudar? Así fue como comenzó la cosa. ¿En qué te puedo ayudar? Entonces ella me enseñó a cortar la tela. Porque un edredón como el que ella lo hace tal vez tiene 1000 pedazos de tela. No es una tela, sino son 1000 pedacitos de tela. Entonces hay que cortarla. ¿Ah? Y entonces yo me conecté con ella cortando. Después de que le cortaba la tela, me dijo, ¿querés aprender a usar la máquina de coser? Recuerda, este es secreto de Estado, ¿sí? ¿Está bien? Está bueno, le dije. Por primerita vez me senté delante de una máquina de coser. No sabía ni cómo meterle el hilo a la aguja, ¿verdad? No sabía nada. Y me enseñó. Y empecé, me dijo, mira, hay que hacer este cuadro, hay que coserlo de esta forma. Y empezaba a hacer sus cuadros. ¿Me entienden? ¿Qué ha pasado? Ahora tenemos otro nivel de plática, porque ya no es solamente el ministerio. Qué bonito. ¿Está entendiendo? Claro. Y tampoco son solo los hijos. ¿Ah? Y tampoco son solo los hijos, No. solo la casa. ¿Me entiende? Por ejemplo, en la casa. Como le digo, yo soy una persona que me encanta conectarme a nivel de la casa. En mi casa, ¿sabe cuál es mi responsabilidad? Una de mis responsabilidades primarias en mi casa, ¿sabe cuál es? La alacena. Yo soy el encargado de la alacena en mi casa. No significa que mi esposa no va de compras. Lo que significa es de que yo me aseguro de que en la casa haya lo que se necesita. Entonces a veces mi esposa viene y me dice, se me acabó la mayonesa. No tengas pena. Ay, ay, ay. Se me acabó la mostaza. Ay, ay. ¿Me entiende? Porque estoy conectado. Aunque estoy viajando 5 o 6 días a la semana, estoy conectado con mi casa. ¿Me comprende? Y por ejemplo, a la pastora Melissa yo le traje una jaleita en conserva. Hacemos eso en casa con mi esposa. Porque estoy conectado. Porque mi responsabilidad primaria no es el ministerio, mi responsabilidad primaria es la familia. Eso no me estorba para el ministerio. Ellos me ceden, ellos me regalan, ellos me prestan al mundo. Pero lo que me ha dicho a mi esposa 1000 veces es, cuando regreses no traigas todo lo que tienes. Déjalo en la puerta. Conéctate con nosotros. Sé un padre, sé un esposo. Porque es la única forma de verdaderamente salvar a la familia. Porque, hermanos, yo tenía todas unas notas y no me salí de las notas. Estoy hablando del corazón todo el tiempo. El problema es este: de que lamentablemente uno no comprende el precio que nuestra familia paga. Yo tengo 36 años de estar con mi esposa en el matrimonio, 37 años y más de ministerio. Y desde que mi esposa y yo nos casamos, parte de nuestro ministerio es tener que viajar. Han habido años donde yo he viajado hasta 60% del tiempo. Y en un sentido de la palabra, ¿quién es el que está pagando el precio? El que verdaderamente ha pagado el precio es la familia. Porque hay un precio que se paga. No desvaloremos el precio que nuestra familia paga. Y no le quitemos la gloria de ese precio, robándole más. O desmintiendo o desvalorando, aun cuando ellos abren su corazón y nos dicen, basta ya. Me recuerdo, siempre hemos tenido gente en nuestra casa,
En nuestro hogar probablemente nosotros hemos tenido más de 2000 huéspedes en nuestra casa. Algunos de un día, otros han pasado 6 meses con nosotros o más. Una vez tuvimos una familia que vivió con nosotros 2 años. Y me recuerdo que mi hija, una de mis hijas, Sara, tenía tal vez que 12 años, ya estaba entrando a su adolescencia. Y tuvimos a una pareja que estábamos preparando para la obra misionera, para que se fuera a la India a trabajar. Y pasaron más de 6 meses, creo que eran 6 meses y medio, con nosotros en casa. Cuando ya a los 6 meses llegó mi hija Sara y me dijo: papi, ya me estoy volviendo una mujer, ya no puedo más con esto. Necesito mi privacidad, necesito mi cuarto, necesito lo mío. Me le quedé viendo y le dije: mi amor, te agradezco tu hospitalidad, de lo profundo del corazón te lo agradezco, y te prometo, hoy, de hoy en adelante, nunca más te va a ocurrir esto. No significa de que no tengamos visitas y que tú des tu cuarto 2 o 3 días. Somos una familia hospedadora, pero te prometo nunca más esto. 6 meses y medio. ¿Me entienden? Ese es un precio que se paga. El precio de tener que pasar un año. Yo como joven de 13 años, 14 años de edad, dormí 351 días de un año en el sofá. Solo 14 noches en mi propia cama. Y durante ese año, ni una sola comida con mis padres, solitos, como familia. Ni un solo día, ni una sola comida. 3 comidas al día. 365 días al año, ni una sola comida, solo la familia. Ese fue un error de mi padre. Fue un error. Porque mi padre hubiera podido decirle a alguien: mire, venga, dele comida a la visita, mi familia y yo nos vamos a ir a un restaurante a comer solos. Tienes derecho de hacer eso. No lo hizo. Hay un precio que se paga, que nosotros tenemos que ser sensibles. Y el grave problema muchas veces, y perdone que estoy sacando y abriendo mi corazón porque es importante que usted lo mire, a veces nuestra identidad está amarrada a algo que no tiene valor. Muchos queremos agradar al hombre, cuando tenemos que aprender de que la palabra más poderosa que nosotros podemos aprender en el ministerio es la palabra no. Es una palabra muy importante como padre, ¿verdad? Porque a los hijos a veces hay que aprovechar algo para enseñarle no. Pero hay tarjeta, no hay dinero, punto y aparte. No, tenés que aprender el no. Es una palabra importante para enseñarle a un hijo, porque un hijo que no aprendió el no, tampoco tiene la capacidad de decir no a otros. ¿Está entendiendo? Yo tengo 3 hijas y un varón. Yo te tuve que enseñarle a mis hijas a decir no. Cuando un novio quería tal vez venir y decirle: probame tu amor. Si una mujer no sabe decir no, ¿de quién es el error? Mío, porque yo tampoco le dije no a ella. ¿Está entendiendo el concepto de lo que le estoy diciendo? Y nosotros muchas veces, por la carga del ministerio o por querer encontrar identidad en lo que estamos haciendo, le decimos sí a todo. Una vez tuve un muchacho que trabajaba conmigo y le decía: mira, le dije, te tengo que enseñar a decir no. Le tengo que enseñar a decir no, porque si vos fueras mujer, tuvieras 16 hijos, porque le decís sí a todo. ¿Y cuántos ministros le dicen sí a todos? Sí. Aún nuestros miembros. Tenemos que aprenderle a los miembros de nuestros ministerios, de nuestros grupos, de nuestras iglesias. Ellos necesitan aprender a no voy a hacerlo. Este no es el tiempo. Si te enojas, gloria a Dios. Si no te enojas, gloria a Dios. Si te vas de la iglesia, gloria a Dios. Pero tengo que decirte: no puedo yo hacer eso. Yo he tenido casos donde la gente viene y me dice:
pastor, me voy a casar. Ah, qué bonito. ¿Cuál es la fecha? Y me ponen una boda el domingo a la hora de un servicio. Yo le digo, ¿que estás loco? Si querés que yo vaya, no puedes hacerlo, porque eso es no. No puedo agradarte en esa forma. ¿Me entiendes? La gente lo va a manipular, la gente lo va a coaccionar a uno. Uno tiene que aprender no, porque son órdenes de la Biblia, son órdenes del proceso, de la forma que debemos de caminar, porque a la larga eso va a repercutir sobre todo nuestro mundo y va a repercutir sobre nuestra propia familia, porque ¿cuántos padres le han prometido a un hijo, pero el ministerio les roba ese tiempo y después tiene que venir con la cabeza abajo, decirle, mi hijo, perdóname? Pero ¿cuántas veces el hijo le va a decir a uno, está bien papi, no tengas pena, yo sé que la iglesia viene primero? Porque es un orden de prioridades. Y creo, y para concluir, creo que es importante que nosotros verdaderamente pongamos prioridad en nuestra vida. La escuela vieja del ministerio cree y confunde y distorsiona el concepto de prioridades. Porque creo que en el orden de prioridades en Mateo capítulo 22, versículo 37 y 39, cuando Jesucristo se le preguntó, ¿cuál es el mayor y más grande de todos los mandamientos? Y Jesucristo responde y dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Amarás al Señor tu Dios. Ahora, Jesucristo no le preguntaron cuál era el segundo. Ahora, ¿por qué puso el segundo? ¿Por qué Él nos dio extra sin cobrarnos el segundo? ¿Sabe por qué? Porque el primero sin el segundo sería una verdad a medias. Podemos decir la verdad, pero si no damos la verdad entera, estamos dando una verdad a medias. Y una verdad a medias siempre es una mentira. ¿Está entendiendo? Entonces Jesucristo dijo, miren, yo no me puedo quedar callado porque el primero es ese, pero el segundo sin el primero y el primero sin el segundo no funciona. ¿Y cuál es el segundo? En el versículo 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto resume, ¿qué? La ley. Toda la ley. Ahora, solo le doy esta perspectiva. Por ejemplo, en Éxodo 20, cuando encontramos los 10 mandamientos, ¿cuántos mandamientos tiene? 10. Ah, qué bueno. Vaya que está poniendo atención. Los primeros 4, oiga bien, hablan de mi relación con Dios. Y los 6 que quedan hablan de mi relación con mi prójimo. Entonces, cuando Jesucristo dice, amarás al Señor tu Dios, los primeros 4, amarás a tu prójimo, los próximos 6. Y esto resume ¿qué? Toda la ley. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nos pone prioridad, enfoca nuestra forma y nuestra manera de vivir. Porque Dios tiene que ser primero, pero no confundamos, y quiero dejarle a usted esta mañana esto, no confundamos mi relación con Dios con el ministerio. Porque el ministerio y Dios no son la misma cosa. Cuando hablamos de mi relación con Dios, estamos hablando de mi tiempo personal con Él, mi tiempo de búsqueda de Él, el tiempo de la meditación, el tiempo de escucharlo a Él, el tiempo de dejarlo que Él pueda guiar mi vida, que pueda hablar a mi vida, que me pueda confrontar, que me pueda corregir, que yo pueda crecer en un nivel. El grave problema es de que comparamos el activismo con mi relación con Dios. Y esa es una gran equivocación. Porque cuando vemos, dígame usted, ¿cuál es la segunda prioridad conforme a Mateo 22, 39, 37 y 39? ¿Cuál es la segunda prioridad en mi vida? ¿Alguien? ¿Primera? ¿Segunda? Le voy a dar 100 puntos si me lo contestan. ¿Ah? Amar. Nosotros mismos. Nosotros mismos. como Porque amar. amarás Eso, amarás a tu prójimo
¿Cómo? A ti mismo. Oiga bien, a veces nosotros somos en el sentido de el querer servir a Dios y servir al prójimo, nosotros nos automutilamos, nos autonegamos. Me recuerdo un tiempo cuando yo estaba enfrentando problemas gastrointestinales terribles y había perdido demasiados kilos porque ya soy delgado, ¿verdad? Con mi altura, peso suficiente, pero el problema, como algunos de ustedes, que si ustedes fueran un poco más altos, el peso sería correcto, ¿verdad? El peso mío es, si yo fuera un poco más bajo, mi peso es correcto. Pero por mi altura soy demasiado delgado. Pero imagínense, yo bajé a aproximadamente 70 kilos, 65 kilos. Con mi altura de casi 2 metros de altura, yo pesaba casi 62, 63 kilos de peso. En medio de todo eso, y estaba muy mal, muy mal. Y mi esposa se me quedó viendo y me dijo, mira, si no te cuidas, ¿de qué me sirve? De que te muras a los 40, 45, 50 años, ¿de qué me sirve? Que te gastes por el ministerio y no vivamos la vida que verdaderamente Dios ha diseñado para nosotros. Porque mi pacto contigo es de por vida. Yo quiero llegar a los 80 años juntos. ¿Me entienden? Pero si yo me malgasto y pierdo mi vida sirviendo a Dios, no estoy hablando del sacrificio de que uno tenga que vivir por el testimonio y morir por el testimonio. Yo estoy hablando de una enfermedad estúpida que porque no me cuidé, me morí. Por eso dice, amarás al prójimo como. Antes de poder amar a mi prójimo, tengo que amarme a mí mismo. Antes de poder respetar a mi prójimo, tengo que respetarme a mí mismo. Antes de valorar a mi prójimo, tengo que valorarme a mí mismo. Y esto no es egoísmo, es saludable. Porque nadie puede amar a su prójimo si no tiene salud integral en sí mismo. ¿Está entendiendo esto? Sí, amén, amén. Porque el amar a mi prójimo a expensas de mí mismo no es verdadero amor. Es masoquismo. Así es. Ahora, ¿dónde entra el hogar? ¿Dónde entra la familia? La familia es número 1, hermanos. Debajo de ese punto. El tercer plano, porque es Dios, yo, y el próximo es la familia. Porque tenemos que entender esto. La única relación, la única institución establecida por Dios que verdaderamente es eternal es el matrimonio. Yo le digo, en muchos de los seminarios que tengo con mi esposa Cindy a nivel familiar, le doy duro a las familias, muy duro, porque no tengo pelos en la lengua para hablar. Y digamos, en nuestra cultura latinoamericana, especialmente en Costa Rica, donde existe un matriarcado muy fuerte. Un matriarcado muy fuerte. El hijo ya tiene 45 años, ya es abuelo, pero todavía la mamá lo trata como niño, como bebé. Ni bebecito, ¿verdad? Que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Si a alguien le cayó la piedra, sí fue intencional. La cosa es esta. El pacto de la vida no está entre un padre y un hijo, ni entre un hijo y una madre. Eso no son pactos. El pacto de la vida es entre un hombre y una mujer. Y por eso la palabra de Dios claramente instituye de que uno deja de ser hijo y se vuelve esposo. Uno deja de ser hija y se vuelve esposa, porque ese es el pacto. Y está basado en la decisión y el escoger. Si somos entendidos en el concepto espiritual, el ser escogido y escoger es lo más perfecto que existe. Dios nos escoge. Ese es el plus ultra de todo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es el plus ultra de una relación? La única relación que uno escoge es a la esposa y al esposo. Y entonces,
Yo creo que hay hombres que necesitan ponerse los pantalones. Porque cuando llega la suegra o la mamá, cuando llega la mamá y empieza a criticar a la esposa, el hijo tiene que ponerse los pantalones y decirle: mami, te amo, te agradezco, pero tienes que entender, la vida es un regalo, no me lo puedes cobrar. Sí, Todo lo que tú hiciste, los 9 meses de embarazo que descompuso tu figura, ese es un regalo. Los 20 años de comida que me diste, ese es un regalo. No me la puedes cobrar. No te lo pedí, tú me lo regalaste. Pero tú tienes que entender de que en esta casa solo hay una ama. Qué bien, qué bien. Y si tú quieres tener acceso a esta casa, tienes que entrar a través de la ama de la casa, porque ella tiene la puerta, ella tiene la llave. O te la ganas o no puedes entrar. Ese es darle a la esposa el lugar. Pero hay muchas mujeres, hay muchas esposas maltratadas porque su esposo no le dio el valor que ella tenía. Perdió los pantalones con su mamá. Solo le estoy dando un ejemplo, uno de miles de ejemplos que podemos hablar. Es que madres, padres, tenemos que hacer eso. Yo le dije a una, tengo 3 hijas, como le dije, y yo tengo una relación impresionante, increíble con mis hijas. Son ya mujeres, estoy buscando yernos. Si alguno de ustedes tiene, hagamos cuentas. Estoy buscando yernos. Pero tal vez por la relación tan impresionante que tengo con mis hijas, que ellas no tienen prisa. Pero yo le he hablado a mis hijas y les digo: mijas, a las 3 les he hablado y les he dicho: mijas, hoy soy el hombre más importante en la vida que tú tienes. Hoy soy el hombre que más influencia tiene en tu vida. Pero el día que yo te lleve al altar y ponga tu mano en la mano del hombre que tú has escogido para poder pasar con él el resto de tu vida, yo te doy permiso que me cambies. Esa es prioridad. Sí. Porque las prioridades tienen que cambiar, ¿sí o no? Sí, claro. Así es. Aunque no nos guste. ¿Te entendiendo? No nos gusta. Sí. Pero hermana, tenemos que encontrar contentamiento con la persona de nuestro pacto. Así es. Nuestros hijos no son nuestro contentamiento, son nuestra responsabilidad. Amén. Oh, santo. Es cierto. ¿Estamos entendiendo? Sí, perfectamente. Los dejo con eso. Después de que ya les di paro varias veces. ¿Por qué no oramos? ¿Qué te parece si oramos? Amén. ¿Por qué no agarra la mano del... ¿Quieres decir algo, hermano? No. Agarre la mano de la persona que está a la par. No, soy culpable. No me dejaron culpable. Solo nos olviden, por favor, bendecirnos. Y Dios lo permite. Aleluya. Padre, esta mañana estamos delante de ti, Señor. Padre, te doy gracias por estas familias, estos ministerios, estas vidas que quieren servirte a ti, Señor. Que no olvidemos ni nuestra relación contigo, del pacto que tenemos con nuestra familia. Que no perdamos lo importante, ni nuestra vida ni nuestra familia, por amor al servicio. Y Padre, hoy te pedimos de que pongas un corazón tierno, un corazón moldeable. Que podamos, Señor, hacer la transición diariamente a esa conexión que es importante. Señor, fortalece nuestra vida, fortalece nuestro ministerio. Y Padre, transicionando en esta oración, Señor, yo te pido de que tu palabra se cumpla. Que lo que ha sido declarado en la tierra será declarado en el cielo, y lo que ha sido establecido y declarado en el cielo se va a establecer y declarar en la tierra. Y Padre, hoy, conforme a tu palabra, Señor, hoy desatamos y derramamos el perdón de Dios y el perdón restaurador de la humillación.
Y Padre, en nombre de mi familia, en nombre de mi apellido, Señor, bendigo esta nación. Amén. Te pido que tú, Señor, cumplas el plan y el propósito. Que no disminuya, sino se añada y se multiplique. Que cumpla el propósito de Dios y alcance a hacer, Señor, lo que tú has designado esta nación para hacer, Señor. Y Padre, a los que están alrededor de esta mesa, Señor, yo los bendigo. Y te pido que tú, Señor, los ensanches el sitio de su tienda, que no sean escasos. Rompe y quebranta todo espíritu de limitación en ellos. Toda escasez de pensamiento, todo espíritu de pobreza en su forma de pensar. Que ellos no sean escasos, Señor. Amén. Y que tú los puedas ensanchar al norte, al sur, al este y al oeste. Que transborden sus fronteras. Y hoy, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Amén. Los bendigo, hermanos. Amén. Gracias por escuchar.